Sí, sí, se hicieron actividades muy esporádicas y desde junio, julio no fueron como en un lugar específico, sino fueron en varios lugares, dedicadas incluso a rememorar el Festival del 74. Sí, y se usaron varias partes de esto para que fuera más como dirigido hacia pedir recursos. Nunca se consiguió nada. Se hizo también a valor mexicano la producción de este video. Oye, pero sí se hizo acopio de documentos. Algunas cosas. Es sorprendente que te metas a la red y de repente te encuentras con gente que nunca has pensado que tiene por ahí algunas fotos del 74, fotos personales, ¿no? Que ahora ya adquieren un valor histórico. Entonces, pues una de las labores que se está tratando de hacer es precisamente despertar esa colaboración, ¿no? Y poder hacer compartir esas aportaciones, porque es sorprendente la respuesta en Facebook, por ejemplo. He subido algunas fotos y de repente hay comentarios de gente que ni te sospechaba, que eran que fueron incluso público, de la Casa del Lago, por ejemplo, de cositas así. No es tan intenso porque el Facebook también tienes un cierto grupo de gentes que digo, entra a nivel internacional, pero no es tan abierto. Pero yo digo ahora, en tratar de usar las herramientas de la modernidad para reencontrar esa historia y compartirla, ¿no? O sea, los jóvenes en las escuelas de teatro, que se van a enterar del movimiento de hace 10, 15, 20, 30 años, 40 años, y más que sí que está ignorado a nivel oficial, ¿no? Sigue habiendo, pues, la historia de la Casa del Lago, por ejemplo, el libro de la universidad el foro abierto no lo contemplan, ¿no? Como actividades culturales, y se tocaba que a 1200 personas de público cada fin de semana, ¿no? Entonces, pues cómo no va a ser importante si estoy de acuerdo o no de acuerdo ideológicamente o técnicamente a nivel de teatro, o tengo diferencias personales de que me quitó a mi chava, lo que sea, no da justificación para que lo borres de la historia, ¿no? Y la historia, digamos, teatral, ¿no? Entonces eso yo creo que eso es una batalla que nos toca dar a los veteranos. Digo, me refiero a que reencontrar eso. También hay algunos que lo niegan, ¿no? O sea, que incluso pues hay 2, 3 que ya están en puestos administrativos en la universidad, que ya no quieren saber nada de ese tiempo, que incluso rompieron fotos, rompieron recuerdos de ese tiempo, los tiraron a la basura. Entonces dices, híjole, qué lamentable. Pues yo sí estoy orgulloso de todos los errores que cometí en ese tiempo, ¿no? Me refiero, y de los aciertos, claro, las participaciones en las presentaciones y cosas así. Entonces, esa es parte de yo digo, de la labor que ahora nos toca, ¿no? Claro, yo pienso que el trabajo de video es una forma muy válida y creo que incluso necesaria, ¿no? A mí me gustó el video porque, aunque me habría encantado ver, aunque sea fugazmente, algunas cosas de las escenas y de los grupos que se presentaron, que eran un chingo y había cosas fabulosas, pero sí se percibe una energía, mucha participación, países, personajes, y todo se hacía en ese contexto que cuando se narra ahí las tormentas y todo así, se figuraron, ¿no? Decir, pinches asambleas donde incineraron a medio mundo y bla, 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 ¿no? Pero creo que se percibe eso. Yo lo que, por supuesto, en un video tampoco es fácil, pero cuando uno se ocupa del pasado,
es muy complicado porque generalmente algunas cosas se vuelven como mitología, como algo así, como casi fuera de lo humano, ¿no? Y otras cosas parciales se vuelven representativas de una generalidad cuando no era así, que había muchas parcialidades, ¿no? En este caso, una de las de los conflictos o de las discusiones más fuertes en ese momento era cuando un grupo de grupos de teatro, sobre todo mexicanos, porque los que venían de fuera pues como que no entendían muy bien qué estaba pasando, hubo mucho malestar por la inclusión o por la presencia del PST, que aquí, bueno, prácticamente creo que no se menciona nunca eso, ¿no? Pero yo me gustaría comentarlo ahora a las personas que no estaban ahí. Una de las cosas, sin dejar de reconocer, porque sería muy abusivo. Sí. Perdón la interrupción, pero bueno, si vamos a comenzar, como hay una persona aquí, una mujer que está sentada abajo, no quisiera que quede aislado el espacio, y por otro lado tenemos una transmisión que va en Ustream, que va a la red, para que si empezamos a hablar por ahí más pudieran escuchar esto. Disculpa la interrupción, pero es como para generar ya el inicio, digamos, de alguna manera. Platicamos un rato sobre platicar, nos acercamos. En la mesa armamos una especie de es un programa nuevo que hace que vaya a la red, y me parece que bien interesante. Va, gracias. Además hay una mujer que está como abajo del sector. Perdón. Y noté esa cuestión. Perdón. Mi nombre es Marcos Ariel Rossi. Estoy terminando ahora bajan aquí. Muy bien. Pásenle. Bueno. Ariel Rossi. Gracias. Damos inicio. Sí, si quieren acomodarse más cerquita y seguir como con ese mismo tono, sería padrísimo de poder compartir algunos pensamientos y sentimientos de lo que fue el Festival del 74. Cuidado, Fernando. Más cerca. Vente para acá, Nacho. Vente, Fernando. Vente, Fernando, porque digo, a mí me gustaría, concluir mi intervención, porque hay elementos muy importantes y muy representativos en el video. Decía que, un poco para recordar cómo era el país en ese momento. El presidente era Luis Echeverría Álvarez, que había sido prácticamente el instrumentador de la represión del 2 de octubre de 1968, y luego ya estando Echeverría en la presidencia, pues los asesinatos de estudiantes también que ocurrieron el 10 de junio del 71, la política, ¿qué será? ¿Cómo llamarla? Demagógica o supuestamente nacionalista de Luis Echeverría, como que trajo a la actualidad mucho rescate de lo prehispánico y de cosas populares y todo eso, y también se intentó fundar un nuevo partido en ese momento. Se dice que impulsado por el propio Luis Echeverría, que era el Partido Socialista de los Trabajadores, que por cierto ahí estaba su actual gobernador, para que vean más o menos cómo era el partido ese, y estaba Chucho Ortega, que es una de las gentes ahora del PRD con más negra memoria, en fin, un grupo de personajes de la política. Y en ese contexto, en el 74, se hace el festival, y lo que generó discusiones e incluso, confusiones, es que algunos grupos no entendíamos por qué había tantas banderas del PST en la inauguración y en la clausura, porque parecía más que un encuentro de teatro, una especie de, como de evento de un partido político, que ya luego se veía que no era así.
porque repito, el intercambio extraordinariamente rico y fructífero de todas las gentes más notables, tanto del norte con los chicanos como Luis Valdés, Jorge Huerta, muchos otros, o del sur, pues eso fue lo más importante. A mí, porque me gusta siempre hablar de las cosas que a veces pueden ser no muy cómodas, pero que no importa si uno las dice, finalmente así fue real. Los cambios que se dieron a partir del encuentro, la salida de Mascarones, el desarrollo del teatro de la gente que estaba en Cleta, todo eso está vinculado con esto, ¿no? Entonces, yo nomás lo que quería señalar, que fue una experiencia de sopilote, que la vivimos en carne propia, desde México, como veíamos que el poder, sobre todo el poder presidencial, se había apropiado de los símbolos, no solo la bandera del himno nacional, sino lo prehispánico, la Virgen de Guadalupe, etcétera, todo. Entonces, el trabajo que hacíamos como grupo de teatro estaba muy orientado a desmitificar esos símbolos que no considerábamos parte de la población, porque se las había apropiado el poder gubernamental y lo usaba para sus fines. Entonces nosotros éramos, se puede decir, sacrílegos, y lo vimos muy claramente cuando viene Luis Valdés con la cosa de Quetzalcóatl y todo eso. Pues a los grupos de aquí de México que no entendíamos qué estaba pasando en el sur de los Estados Unidos, pues nos parecía como un retroceso ideológico, ¿no? Ya saben, en esa época yo decía que cuando cumpliera 30 años me iba a suicidar, porque ser adulto era un insulto, y yo tengo ya 66 años y no me di cuenta cuando cumplí 30, pero bueno. Y ahora lo haces al doble. Era una época de mucho esquematismo, mucha confrontación, porque era la lucha de los hijos contra los padres. Desde ahí venían los 60s, desde Díaz Ordaz, que era el padre de este desgraciado país, hasta todos los conflictos con la autoridad, y todo eso se reflejaba ahí, ¿no? Fue una época de una extraordinaria riqueza, y a mí me da mucho gusto ver estos testimonios, porque aunque no aparecen muchas cosas, uno puede imaginarse que había un chingo de cosas importantísimas, ¿no? Eso que aprendimos nosotros, lo aprendimos en carne propia, porque una vez en Los Ángeles, por cierto, en una institución ahí como el Servicio Social Casa, presentamos parte de los sketches que hacíamos en México, desmistificando los símbolos mexicanos, y fue muy mal recibido por las personas de allá, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué es? ¿Seremos tan malos actores o qué? No, lo que pasa es que estábamos ofendiendo a la persona. Me acuerdo una escena donde aparecieron unas banderas mexicanas y la gente comenzó a aplaudir, el público. Y las banderitas que se aparecieron eran para llenarlas supuestamente de marihuana y hacer unos churros gigantescos con la bandera. Entonces la gente, cuando veía eso, decía, bueno, estos cabrones antimexicanos, no sé qué se imaginaría, pero es que el contexto en el que funcionábamos en México era completamente diferente. Entonces ahí también hay un aprendizaje muy valioso de tratar de entender las diferencias culturales, y sobre todo descubrir qué puede significar algo que para uno en un contexto está más o menos claro, y fuera de ese contexto. Yo pienso que todo eso son vetas que valdría muchísimo la pena continuar, ¿verdad? Sí. Gracias, Nacho. Sí, yo nada más quisiera desmentir la cuestión de las banderas. Las banderas tenían un símbolo de corazón de mariposa, ¿sí? No eran del PCT. Había unas 2, 3 banderas del PCT, pero la mayoría se parecían muchísimo. Era del festival, ¿sí? De esa mariposa corazón. Nada más es lo que quería yo decir. Tú, Fernando, Sí. ¿Qué nos compartes? Yo me acuerdo que cuando se terminó este festival, concretamente Mascarones dejó colgado a muchos grupos para su regreso a Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, Sopilote se echó a cuesta la tarea junto con Judith Reyes, José de Molina,
de encaminarlos y hacer funciones populares, callejeras, para allegarnos fondos para que estos grupos se regresaran a sus países. Está el grupo de Neuquén, Argentina, el grupo de Henry Romero de Perú, Triángulo, bueno, en fin. Se quedaron. Pero también recuerdo que Mascarones ahí, por ejemplo, conectó a un grupo venezolano, no recuerdo ahorita cómo, no, un grupo Triángulo, que lo conectó con los chicanos, y en ese momento se fueron para Estados Unidos, y qué bueno que se dio eso, pero sí desatendió a muchos grupos que los tenían que regresar a su país y que no tenían los medios. Entonces me acuerdo muy bien que ahí el primer país que tocamos fue Guatemala, y en la Federación de Estudiantes de Guatemala, que nos invitó a hacer un festival en un auditorio deportivo muy grande, ahí José de Molina se puso a mentar a la madre al presidente de Guatemala, y a los 15 minutos lo deportaron. Pero fíjate, nomás puso en peligro a los otros grupos que íbamos, y en ese tiempo Enrique Ballesté estaba en el grupo Sopilote, y entonces seguimos a El Salvador, y ahí se fueron yendo los grupos para Latinoamérica, y claro que el regreso no fue nada fácil para Sopilote, porque nos tuvimos que regresar dando funciones y cantando los camiones, etcétera, etcétera, lo que se acostumbraba a hacer en este tiempo, que aprovecho la ocasión para decir que ahora es importante retomar esas experiencias tan valiosas de los 70s. Ahora, en la actualidad, estamos teniendo una regresión que se ve como si estuviéramos en los 60s, con Díaz Ordaz, en la actualidad mexicana. Entonces, yo pienso que hay que salir a las calles otra vez, tomar los sitios populares, colonias, ejidos campesinos, etcétera, etcétera, para proseguir con nuestra lucha en el teatro. Bueno, yo creo que la variedad que tienen los caminos que se tomaron del 74 y las diferentes visiones que hay de ese hecho es precisamente una de las motivaciones para este tipo de encuentros, ¿no? Hasta donde me recuerdo, Mascarones, que tenía la relación hacia el norte, pues solucionó de diferentes formas la cuestión de la llegada, como fue. No se mencionó en el documental exactamente el PST, sino organizaciones, que incluso está por ahí César del Ángel y algunas organizaciones campesinas que sí pertenecían a un partido, pero que a través de ellos, hasta donde yo sé, que en ese tiempo me tocó participar como actor en Mascarones, yo no pertenecía a ningún partido político. Todavía no pertenezco a ningún partido político. Mi trinchera o mi lado de participación es el lado cultural, y ahí tiene otra gama de evaluación social a lo mejor. Pero en ese tiempo sí, se comprobó después que Mariano y parece que el negro, Arturo Gómez, creo que sí pertenecían directamente al partido. No defendíamos una línea de partido. Entonces, y después nos hicieron la aclaración que uno de los expulsados de Cleta había sido Mariano Leiva, no el grupo Mascarones, y que el grupo se solidarizó con Mariano porque pues era como natural, era como lógico que no, si al director de tu grupo te lo expulsan de una organización, pues pero no era como cerrar las filas a nivel de partido, y hasta donde yo me recuerdo nunca se planteaba en las reuniones organizativas del grupo en ese tiempo que la pertenencia al partido, a una militancia política ahí, pero cumplíamos una serie de bien amplia de presentaciones con muchísimas organizaciones, hasta en ese tiempo organizaciones guerrilleras clandestinas, porque también hubo invitaciones muy radicales, ¿no? Y también había
subsistencia de trabajar con instituciones porque pagaban las funciones, y creo que eso prevalece en los grupos de ahora, ¿no? Sobre todo los que están un poquito más flexibles en la cuestión, no de posición ideológica. Yo creo que esos 40 años nos han dado enseñanzas muy certeras de lo que implica todo ese trabajo cultural, ¿no? Con respecto a la militancia personal, ese es otro rollo, pero sí la dirigencia de Mascarones en ese tiempo se daba mucho. Mariano era, que también incluso participó aquí en Morelos de forma política. Yo no tengo los detalles exactos de eso, pero parece que fue diputado por algún partido, que estuvo incluso, parece que nominado a gobernador de Morelos en algún tiempo. Yo no estaba en ese tiempo en el país, pero las dinámicas grupales, que también es otro aspecto que habría que estudiar, de cómo nos organizábamos en ese tiempo, cuál era nuestro motivador para los trabajos que hacíamos y lo que llegaba en resultado al escenario para compartirlo con el público. Yo digo que es una materia de estudio específica a nivel de lo que es el oficio del trabajador de teatro, ¿no? Y que sí amerita y merece de las universidades o de las escuelas que se dedican a esto, pues un enfoque, un estudio, una investigación más profunda sobre lo que significa eso. Pues estas son, digamos, algunas venas de lo que hay. Yo realmente no vengo a pedir justificaciones, porque ya nos dieron algunas preguntas por internet así muy gruesas, como decir, identifícate de qué parte estás, del pueblo, no del pueblo, y dices, espérate. O sea, que 40 años no nos han enseñado a madurar algunas cosas, a ser flexibles en otras, y a entender un poquito más a nivel de amplitud lo que podría ser la interpretación de vida, ¿no? Digo, esa es a nivel personal una reflexión, pero yo creo que considero que el aspecto da para muchísimos aspectos de cómo tomarlo. Y claro, en este festival del 74, que yo creo que tiene su importancia histórica, porque a la par estaba naciendo el Festival Cervantino como tal. Entonces dices, bueno, el Cervantino despegó por diferentes apoyos, por diferentes circunstancias, y que después uno de los que vino al Festival del 74 se encargó por mucho tiempo, ¿no? Ramiro Osorio, que lamentablemente no lo pude conectar directamente porque sería un aporte fundamental, yo creo, su punto de vista acerca de ese festival, y tantas historias que se cambiaron de rumbo, ¿no? O sea, el Zancudo, el compañero de Zancudo que acaba de fallecer hace un par de meses, que vino para ese festival de Colombia y conectó a Luis Valdés, al Teatro Campesino, y todo lo que le restó de vida hasta hace un par de meses o un par de años, no me recuerdo, se fue a vivir a California, y haciendo teatro con los chicanos, ¿no? Y ahí pasó su vida y la vivió como él la quería vivir, ¿no? Entonces, ¿cuántas relaciones humanas se dieron? ¿Cuántos hijos se procrearon? ¿Cuántos divorcios se dieron? Y más allá, o sea, los productos teatrales, que ese es un punto que todavía no hemos entrado. ¿Cómo recuperar todos esos libretos de propuestas que nacían del corazón, nacían a veces de las tripas, y se ponían en escena con miedo controlado, y se enfrentaba uno a diferentes tipos de represiones en ese tiempo? Supuestamente en este tiempo ya no hay represión de ese tipo, es un supositorio, pero yo digo que los trabajos como tales de todos los grupos que se dieron en encuentro en ese 74 y después merecen de un estudio académico más completo y más serio. Hace poquito parece que presentaron el libro de Julio César López allá en San Luis. Ajá. Entonces este tipo de propuestas de investigación, y apenas toca, no sé, año y medio, 2 años de la organización de Cleta, de ese movimiento que fue tan interesante, ¿no? Y que provocó muchas cosas. Llegó una etapa en México que todos los que
estaban haciendo cultura, habían pasado por ahí, ¿no? De alguna forma, Luisa Huertas, Obregón, digo, Luna, Alejandro Luna, Julia Marichal. Julia Marichal, ya fallecida también. Héctor Ortega. Claudio Obregón. Claudio Obregón y muchos compañeros hasta se me recuerdan muchas cosas por ahí. Pero no es que nosotros, claro que es válida la añoranza, ¿no? Y claro que es válida reencontrarnos como ya gente adulta o de adulto mayor ahora, pues con estas añoranzas y esas remembranzas, pero no es solamente un capricho personal. Yo digo que el ponerlo otra vez en el mapa y poder tener espacios donde platiquemos y compartamos diferentes visiones es importantísimo, porque si no, el silencio sigue afectando a todo el desarrollo de nuestro oficio, por ejemplo. Los jóvenes no se enteran ni siquiera. En Cuernavaca yo pregunto en las escuelas o gente que se dedica al teatro, ¿conoces la experiencia de las tandas culturales de Tlaltenango? O sea, de esa batalla que se dio en tratar de recuperar una feria popular que estaba pues alcoholizada, con prostitución, con corrupción, con violencia, muerto seguido, y proponer una cosa cultural con el apoyo de Baltasar López Bucio, ¿no? del sacerdote de Tlaltenango, y las diferentes etapas que ha tenido desde el 75 hacia acá, con todas esas variantes que son difíciles de entender a veces, de las propuestas oficializadas, de la resistencia de la comunidad, de la falta de preparación de algunos para proponer a nivel cultural. Entonces es multifactorial, le llamaría, ¿no? Hay muchos factores que convergen en ese tipo de vivencias y de historias. Pero pues precisamente yo creo que esta posibilidad de dialogar es lo que abre toda esa gama de aspectos, y cómo lo viví, cómo lo vi. Y hay algunos compañeros que me reclaman a nivel de compas, ¿no? de cuates. Me dicen, si tú no te interesan más que las faldas y la fiesta. Pues a mis 20 y tantos, pues cómo no. Digo, me refiero a que uno tiene diferentes etapas en la vida, ¿no? Y si un compa te ve después de 40 años y te dice eso, dices, bueno, ¿y tú dónde haces? ¿Cómo le haces? Pásame la receta, ¿no? Entonces, yo digo que hay que ser vulnerable, uno es vulnerable, ¿no? Y exponerse a eso de decir, bueno, sí, cometí 2 o 3 errores, 2 o 3 aciertos, logré, participé en muchas cosas. A mí me da mucha alegría, por ejemplo, echarme un salto a las cajas de repente que se quedaron ahí cuando me fui en un viaje largo de 15 años. Afortunadamente no las tiró mi hermana, pero yo guardé todo en cajas sin seleccionar y las dejé ahí y las movía de un lado para otro cuando estorbaban. Pero cuando regreso a México, por decisión también personal, no podía vivir en Estados Unidos, básicamente eso es. Y regreso y veo las cajas y las abro y me empiezo a encontrar con fotos, con programas de mano, y la decisión de decir, los tiro, chale, no, es mi historia, es mi vida, y no solamente la mía, sino la de muchos otros. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Pues primero nomás guardarlas lo mejor posible, ¿no? Y compartirlas, y ahorita yo estoy haciendo ese esfuerzo, y yo creo que es importantísimo que muchos compañeros que tienen por ahí esos recuerdos, que los compartan, ¿no? Y toda esa reflexión, pues hay algunos que me dicen desadaptado social y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no guardé el fondo que me dice el American Way of Life para mi vejez, ¿no? No tengo un beneficio, no tengo ni reconocimiento de patrimonio. Yo digo que las piedras de Ocotepec, de ahí de las pirámides de Ocotepec de Mariano y de la universidad, pues algunas piedrecitas a lo mejor yo las debería de firmar, ¿no? Por los 8 años que pasé con ese grupo aportando, y que me quedé bailando en la cuerda floja porque
como muchos otros compañeros que pasaron por ahí. Entonces, el analizar estas dinámicas y estas formas de trabajo, yo creo que es tiempo ya de reconocer primero la situación de diferentes formas y de proponerles también a los jóvenes que no reinventen el hilo negro otra vez, ¿no? Hay 2 o 3 experiencias que se puede tomar en cuenta y decir, chale, y yo llego ahora, llaman a una junta para la organización de los artistas, no sé qué, y dices, chale, yo ya me la pasé, ya me la viví durante esos 40 años de trabajo, un poquito más, ya me la sé de varios niveles, ¿no? Y entonces dices, híjole, perder otra vez 3 horas de junta para no llegar a nada. No, ya hay como que hacer propuestas más concretas para ser más efectivo. Maestro, está Rubén Castro de Barcelona. Bueno, lo compartimos, esa es otra ventaja de la modernidad, a ver si podemos platicar con él. Rubén, ¿me escuchas? A ver si podemos. Hola, Rubén. Hola, Rubén, de Barcelona, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Muévete, siquiera. Sonríe. ¿Me escuchas? A ver, ya lo teníamos, lo perdimos, pero es la modernidad. Es la modernidad. Antes con señales de humo nos bastaba. Pero ahí vamos. Si quieres, acércate aquí, ven, así te ve en la... A ver si lo podemos hacer. Al set. No, recién estaba ahí. Hola, Rubén, hola. Hola, Rubén. Malo, ¿con quién oigo? ¿Me escuchas, Rubén? Rubén, ¿escuchas por ahí en Barcelona? ¿Qué onda? Compártenos tu vivencia del 74. Ya Rubén mandó un escrito que lo vamos a incorporar a la memoria. Si tenemos oportunidad, pues lo podemos leer. Pero han llegado 2 o 3 aportes en escrito de algunos compañeros que andan por allá. Ya todos tienen la dirección de cómo conectarse. Hemos recibido promesas de que se van a conectar varios compañeros en el curso de hoy y en el curso de mañana. Rubén, ¿me escuchas? Se está conectando ahora. Entonces, pues es interesante que han cambiado los tiempos, ¿no? Mucho. Antes lo hacíamos así, a gritos, de ventana a ventana. Pero vamos a ver si se está conectando. Entonces, Topo. Sí. Pásale. En lo que se conecta. En lo que se conecta. En lo que se conecta, brevemente. Yo soy Jesús Montoya, de la Ciudad de México, aunque tengo un pie en Cuernavaca, en Morelos, desde hace muchos años. Y me acuerdo exactamente de estos festivales de Tlaltenango. Nosotros llegamos a trabajar mucho en estos festivales. Bien, de entrada, un gran saludo a Rubén Castro y Lisa Liturri, el gemelo, junto con su hermano Rodolfo, probablemente se acordarán. Bien, nosotros, un grupo de jóvenes estudiantes de esos años, yo era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades del CCH Vallejo en el año de 74, y llegamos a Cleta junto con Rubén Castro, Rodolfo Castro, una serie de amigos, en un grupo de teatro que conformamos, curiosamente ahorita con Rubén. Bien, voy a tratar de ser breve y en cuanto me digan que interrumpa porque se enlazó Rubén, pues sí es muy importante. Yo nada más hago una pequeña reflexión. Ahora sí que la modernidad, entro por la modernidad. Se estaba hablando hace rato de los medios audiovisuales, la facilidad o estas posibilidades que nos dan ahora estos medios para difundir y ampliar la experiencia y la reflexión con mucha gente. Imagínense, está en Barcelona. Bueno, hace 40 años tener una cámara fotográfica de video era muy caro revelar, era muy caro manejarla, y inclusive algunos nos la robaban, ¿no? En el famoso foro isabelino desaparecieron varias memorias de ese tiempo, era muy difícil, pero
sí existen lo que tú decías hace rato, por ahí memorias, fotografía, archivos inéditos que van saliendo ahora a través de las redes sociales, principalmente en la Casa del Lago. Yo me acuerdo que se tomaba mucha fotografía, se usaba poco video, pero sí existen esas memorias de esas pequeñas escenas de los grupos. Bueno, nosotros éramos un grupo que llegamos a través, y hay que decirlo también, de Luis Cisneros, una serie de grupos que conformaron los CCHs, principalmente el CCH Vallejo, Mailo en el Oriente, el de Naucalpan, toda esta gente que llegamos y que después entramos a las escuelas de teatro para profesionalizar un trabajo, una labor, y después regresamos a nuestros orígenes, a hacer teatro popular, que se llamaba en esa época, quizá ahora se dice teatro comunitario. Pero en esa época también habría que situar que nosotros como jóvenes estudiantes era una época difícil, lo que ya mencionaba Nacho. Acordemos que había una guerra sucia muy intensa, muy fuerte a finales de los 70, después de mediados de los 70, que iba muy dirigida, igual que ahora, hacia los jóvenes. Iba contra esta serie de grupos guerrilleros que tenían mucha presencia en los recintos universitarios, en una serie de lugares donde, pues sí, ahora sí que la materia prima de las organizaciones armadas de esa época, pues iba como para a estos cuadros, ¿no?, que supuestamente iban a levantar un cambio armado, una revolución en México de esa época, y fue una época difícil, dura y en muchos casos atroz. Acordémonos de cómo terminó, cómo se exterminaron a las organizaciones sociales, y en ese contexto también iban las organizaciones y los grupos culturales, los grupos artísticos, que estábamos como por una tendencia de, a partir del teatro, de la plástica, de la escritura, de buscar un cambio. Y a la par estaban los grupos, o en ese momento pues ya eran casi partidos, estaba no solo el PCT, estaban haciendo el PMT, estaba el Frente el PSUM, iniciaba el PSUM, lo que ahora es el PRD, todo esto. Entonces había... Perdón. Sí, había una tremenda lucha ideológica, tremenda, fuerte, y estaba Cleta, y estaba Mascarones, y estaban los Opilotes en San Luis, y también más al norte estaban los Chicanos, y había una serie de grupos haciendo su trabajo, lo que les correspondía. Y sí hace falta una memoria de cada una de esas, pues no sé, regiones, lugares, porque ahora los jóvenes les platicas, les preguntas y no saben de qué les hablas. Pareciera que el teatro nació hace 5 años, hace 10 años, y lo válido y lo importante es lo que ellos hicieron. Y me parece que sí, el CITRU, a través de Julio César López, hizo este libro de Cleta de los primeros 2-3 años, y se ha difundido y presentado, pero hace falta esa documentación, hace falta un libro de Morelos. En Morelos hubo y hay una intensa actividad cultural a partir de que se da, no solo por Mascarones, sino una serie de grupos que han estado en Morelos, una intensa actividad cultural, y es importante y necesaria que se haga porque ahora sí hay estas posibilidades que no existían, estas posibilidades tecnológicas que no se podían en aquellos tiempos. Bien, hace 2 meses más o menos, y a la par también de lo que está haciendo el Topo, de recuperar esta importancia de esta memoria y esta reflexión aquí en Morelos, también lo está haciendo pues lo que ahora, bueno, dice que se llama Cleta, quizá mañana Enrique Cisneros dará su punto de vista, y se inició también esos trabajos y me parecen valiosos. El problema es que hay que ser, lo que tú llamabas hace rato, Topo, incluyentes y tolerantes. No se puede seguir el mismo tenor de hace 40 años, ¿no? Como decías, de qué han servido estos 40 años. Y Felipe Galván, Enrique Cisneros, Luis Cisneros, una serie de personas que estuvimos ahí, hemos dado también un punto de vista y creo que es necesario, pero hay que ser, para mí, al igual que algunas personas,
reciclar viejos odios y hacerlos a un lado. La verdad, hay que entrar a una dialéctica de las ideas, a una proposición y a verlo ahora con otra mirada, porque los jóvenes nos están viendo, muchos ya tenemos hasta hijos y nietos que nos están observando. Y bueno, sí se preguntan, oigan, ¿y siguen reciclando sus odios todavía? Bueno, yo sí creo que es importante manifestarlo, decirlo. Cleta lo está haciendo por su parte, me parece importantísimo, válido, porque en Cleta en esa época hubo propuestas, hubo ideas brillantes, geniales. La persona a la que está llamando no puede atenderle. Hola, pero Rubén. puede dejar un mensaje después de la señal. Gracias. Rubén, hola. Bueno, pues yo creo que en algún momento nos enlazaremos, ¿no? Rubén y yo formamos un grupo, bueno, yo y otros amigos, que se llamaba Grupo Nayeli, de Rubén CCH Vallejos y Rubén Castro, Rodolfo Castro, y empezábamos, algunos de ellos, a hacer nuestros pininos en el teatro. Bien, decía que es importante, yo creo que esta reflexión que están haciendo los amigos Betancourt, y que yo creo que mañana se va a poner como igual de intensa e importante, pues porque me imagino que vienen otros amigos, viene Felipe Galván, viene Enrique Cisneros, una serie de personas. Pues esta lucha de hace 40 años, yo no quisiera verla aquí, yo la viví post, y era así que o tomas partido o eres antirrevolucionario. Perdón, pero no puede ser así. Más sin embargo, sí debe haber un debate ideológico, una propuesta de lo que son ahora las ideas. Algunos seguimos trabajando en el teatro, algunos seguimos haciendo teatro comunitario, teatro social, teatro con una propuesta. Y para mí desde ahí, desde lo que están haciendo inclusive ahora los jóvenes, es importante. Y yo, bueno, esta parte quisiera concluirla diciendo que sí, es importante publicitar lo que se hizo hace 40 años, hace 30, y que no quede nada más en un grupo de personas adultas, no quiero decir mayores, ¿no? Sino adultas que tienen un bagaje cultural, una experiencia tremenda. Cuando uno se pone a hablar con Felipe, con los hermanos Betancourt, con los mismos rinocerontes en San Luis, los Coronado, lo que se hacía en esa época, la gente que está todavía en la Ciudad de México, una serie de personas que pasaron. Hay que recuperar esa memoria, esa reflexión para las nuevas generaciones, para los jóvenes, y hay que insistirla. Es una obligación de las instituciones del Estado, del CITRU, de una serie de Bellas Artes, de la UNAM, facilitar y recuperar para publicar, porque ellos tienen como pues esa posibilidad de difundir lo que hizo, bueno, en concreto con el libro de Cleta, y hay que hacerlo, es obligación, son nuestros recursos, es pues nuestros impuestos, y es necesario antes de que siga avanzando el tiempo, ¿no? Y hay mucho, pero yo creo que sí hay mucho material, aquí saldrían varios libros. Y bueno, para concluir, bueno, a mí me da mucho gusto y me acuerdo del festival que hicieron los opilotes del segundo Encuentro Nacional de Teatro, ¿no? Donde algunos viajamos de aventones y nos regresamos igual, que lo mismo pasó en Mérida con los zumbones. Más allá de que hayan sido Cleta o no, y que, bueno, yo sigo pensando que el Cleta de hace 40 años no es el Cleta de ahora, con todos mis respetos para estos jóvenes de ahora, pero en esa época pues viajábamos de aventones mucho, nos fuimos a Yucatán también de aventones a trabajar, igual teníamos menos de 20 años, nos bebíamos al mundo, no tenías compromisos. Y fue una actitud de jóvenes valerosos que ahora yo lo veo en estas nuevas generaciones que lo hacen a su manera, pero sí es importante esta pequeña reflexión de los que pues ya desbordamos más allá de los 50 o de los 60. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Somos unos pollos.
Sí, yo quiero comentar que uno de los aportes fundamentales de Cleta fue recuperar La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejar un mensaje después de la señal. Gracias. el hecho de recuperar la creación de nuevos públicos, que no es nada nuevo también, porque en el 39, cuando llegó Seki Sano, un director de teatro japonés que fue discípulo de Meyerhold y Stanislavski, venía expulsado de Colombia, que en ese tiempo estaba el dictador Rojas Pinilla, y llegó aquí a México y se conectó con Waldín, una coreógrafa norteamericana que también vivió aquí en Cuernavaca. Y entonces Seki Sano en el 41-42 organizó una caravana artística que le llamó el Teatro de la Victoria, el Teatro de la B. Este movimiento artístico se enmarcó dentro de la lucha contra el fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces a fines de los 60 Raúl Flores Canelo también organizó una serie de funciones en busca de nuevos públicos. ¿Sí, me oyes? Sí. ¿Tienes cámara? Perdón, estamos en conferencia. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, pero es que estoy intentando usar el ordenador y me dice que no tengo conexión casera por Skype. Acá te estamos escuchando en la sala, bienvenido. Te paso al topo. No sé si tengas cámara. Acá no tengo, la tengo en el móvil, pero o te oigo o te veo. Ok, acá está el topo. Hola Rubén, qué gusto escuchar tu voz. Hola, ¿cómo estás, compa? Muchas ganas de no vernos. Sí, estamos usando los caminos de la modernidad. Sí, yo te mando señales de humo y ni caso, man. ¿Verdad? No, pues es que con las que avienta el Popocatépetl ya se difunde, se confunde el mensaje. ¿Cómo has estado? Bien, dentro de lo que cabe, mira, pues estoy en la crisis, ahí seguimos trabajando en este business que es un poco duro, pero mira, lo seguimos haciendo. De diferente forma, pero bueno, seguimos ahí. Qué bueno. Oye, ¿y sigues en el teatro? Sí, desde que salí de Esperanza, salí en el 98, vine para acá porque me casé con una catalana. ¿Otra vez? Otra, la quinta vez. Está bueno, Rubén. Oye, dime. No, ya ando aquí, pues aquí también haciendo teatro igual, pero en diferente formato, digamos, aquí lo hacemos más todo para escuelas secundarias, para que los niños que están aprendiendo inglés, entonces lo hago en inglés, pero con un poquito de mensaje, siempre hacemos obras clásicas y les pues ponemos un poquito más del rollo, ¿no? de lo que no es lo nuestro, más un poco más de teatro popular. Pero bien, se ha salido bien, y de vez en cuando me voy a San Francisco a trabajar con el Richard Talavera. Ajá. Sí, también de California. Sí, de San Francisco. Ajá. Entonces, él sigue trabajando, sí, dime. Qué bueno. Oye, y yo sé que nos mandaste un escrito acerca de las reflexiones del 74, pero ¿qué nos podrías compartir así de voz viva? Vale, pues si quieres te lo leo, pero es que lo hice así rapidito porque es lo que he pensado, bueno, resumido un poco. Y básicamente yo creo que es eso, que fuera de, pues todos tenemos nuestros caminos. Se cortó. Bueno, es parte del jueguito. Pero bueno, yo no sabía que Rubén seguía haciendo teatro, ¿no? Desde que lo perdí de vista en el Teatro Esperanza, que él también se fue un buen rato a California, ¿no? Después del Nangeli, incluso por allá está el otro Lalo. Eduardo Lalo Guaracha. Que me lo encontré allá en Los Ángeles haciendo payasito, viviendo del payaso en fiestas infantiles. Ahí está. ¿Se perdió? Sí, ahí está. Se perdió por un momento.
Vale, ¿dónde me quedé? Ya estamos. Oye, no, pues así, yo digo que un poquito más fresco. Ya el texto lo tenemos y lo podemos recuperar para la memoria. Pero así en plática, ¿qué te recuerdas del 74? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué? Bueno, pues yo lo viví muy activo, o sea, en el sentido de que yo no fui uno de los que empezaron con el movimiento, porque yo más bien en ese momento era un observador, ¿me entiendes? Yo hasta en el 74 ya empecé a incorporarme a Atleta, pero un poco tarde, después del festival, ¿no? Entonces, yo me incorporé porque mi hermano y yo queríamos hacer pues de lo mismo, lo clásico, ¿no? Ser marxistas y leninistas, y nos íbamos de reuniones en reuniones y hasta que vimos que, bueno, yo lo vi por medio de Luis Cisneros, que empezó a darnos clases de teatro y empezamos a ir a huelgas y empezamos a ir a estas cosas y pues me entusiasmó más esa idea de que yo desde el principio no quería ser actor. Yo lo hacía porque mira, pues qué suave, ¿no? O sea, para un buen rato mientras acabamos la escuela, una forma de escolar, digamos, ¿no? Pero ahí nos fuimos, o por lo menos en parte yo me fui absorbiendo y al final de cuentas me di cuenta que esto es lo que yo quería hacer. De hecho ya no seguí la escuela, ¿no? La abandoné, terminamos el bachillerato y la dejé, ya no seguí adelante, ¿no? Y eso es lo que yo soy la repercusión de ese encuentro, yo creo, uno de los hijos de ese encuentro, ¿no? Que realmente no, y ya en Estados Unidos todo el mundo hablaba del encuentro, porque yo me incorporé al teatro chino, ¿te acuerdas del chino, no? El Guillermo Luco. Sí, claro. Sí, me acuerdo, o sea, yo tuve gran fortuna de que, pues, llegando al festival del séptimo Festival de Teatros Chicanos en Los Ángeles, ahí conocí al chino. Y ahí el chino me invitó a incorporarme a su grupo. Y mira, pues qué bien. Me incorporo y realmente fue él el que me entrenó mucho en lo que es la labor teatral, ¿no? O sea, él fue realmente el maestro que me formó, porque venía con muchos vicios, ¿me entiendes? Pero él realmente fue el que me ayudó bastante en lo que es el trabajo de actor, ¿no? Y con ellos estuve un año y medio más o menos, y pues ya me incorporé al Teatro de Esperanza, ¿no? Claro. Y ya estuve con ellos del 78 al 98, 20 años, y pues con ellos también, ellos hablaban mucho del festival. ¿Te acuerdas de José Saucedo, no? Claro, que falleció hace ya un bueno. Sí, unos años, sí, hace unos 16 años, no, 17 años que falleció. ¿Cómo? Rodrigo Duarte, también te has mantenido en contacto con él, Rodrigo Duarte. Sí, todavía sigue. Ya el Teatro Esperanza, pues como tal, el mismo, pues desgraciadamente en este terreno me da un poco de tristeza porque mucha gente se ha cansado, o sea, él mismo me lo dijo a mí, ¿no? O sea, ya me cansé, ¿no? Entonces él hace teatro a su manera, digamos, sigue escribiendo, ahora hace más que todo clases de teatro en una escuela secundaria. Y es lo que se dedica, ¿no? Porque ya se cansó de estar pues jalando el carro, ¿no? De un poco. Oye, y lo entiendo. Fernando Betancourt está aquí, te quiere preguntar algo. ¿Fernando? Sí, claro, sí, lo hablé con una vez en Los Ángeles, me parece. En Los Ángeles, a ver si escuchas desde ahí su voz. Bueno, sí. Rubén. Hola, Fernando. Oye, aquí está comentando con algunos compañeros de esa pieza tan extraordinaria que hicieron no sé si en el 74 o en el 75, La mímica del oprimido. Tú ahí salías, ¿no? Sí, yo estaba en La mímica del oprimido, sí. Es con la que fuimos a Los Ángeles, al séptimo Festival de Los Ángeles, que fuimos representando a Atleta junto con el Zumbón y junto con los Opilotes. Claro. Estuvimos ahí y realmente fue un exitazo y realmente fue un salto cualitativo del Teatro Nangeli, porque antes, como te decía, el festival anterior, un año antes, fuimos al Festival de Mérida y de payasos baratos nos bajaron. O sea, salimos con las patas muy mal, porque pensábamos que éramos muy grandes actores, digamos, nos dijeron, ustedes son unos payasos baratos, o sea, dedíquense a otra cosa o pónganse en serio con la labor.
Y a partir de esas críticas, pues empezamos a ver películas mudas, empezamos a tomar talleres y se nos ocurrió la idea de hacer pantomima, precisamente porque en Yucatán prestábamos la obra que duraba media hora y supuestamente duraba media hora o 15 minutos y duraba una hora porque teníamos que parar cada rato para que tradujera el maestro de lo que íbamos a presentar, ¿no? Sí, fíjate que Sopilote llamaba al teatro sin palabras teatro mudo, entonces así nos presentábamos muchas veces. Ah, sí, muy bien, pues bueno, sí, yo, Fernando, tú estabas con los mascarones, ¿no? Ay, el que se lleva se aguanta, ¿eh? No. ¿Qué? El que se lleva se aguanta, Rubén. El grupo Sopilote nació en 1967 en San Luis Potosí. Entonces cuando nos invitan al Festival de Cleta, y ahí teníamos 7 años formado el grupo, ¿eh? Ah, bueno, qué bien, pues no pues ya me llevas más historia que yo, ¿eh? No. Entonces tú nos puedes dar clase a nosotros. Claro. O sea, Sí, no, sí, dime. aquí tenemos también a otro compañero, a ver si lo reconoces, a ver que quieres saludar. Dime a ver quién. Me llamo Jesús Montoya, no sé si te acuerdas de mí, así como decías tú. ¡Hombre! ¿Te acuerdas? Sí, Vamos. ¿Cómo me voy a acordar de ti? Eso es todo lo que estás hablando. Dime. Si tú fuiste el que me sustituyó en la mímica al oprimido, carnal. Sí, ¿te acuerdas que formamos el grupo de teatro en el CCH Vallejo? Sí, claro, sí. Bueno, hablando un poco de esto de la mímica del oprimido, yo me acuerdo, bueno, estuvimos ahí en sus orígenes. Fue lo que llaman ahora un remake de lo que era una cinta de Chaplin, Tiempos Modernos, no sé si te acuerdan, mucho de las ideas de ese trabajo, ese tipo de Tiempos Modernos, y de un gran trabajo, un intenso trabajo que tenía el grupo en lo que hace rato comentábamos en las fábricas, en las comunidades, y que teníamos aparte dos extraordinarios, pues eran mimos naturales, que era Eduardo Sánchez Guaracha y Rafael Román, que eran como los pivotes de esa obra, y que circulamos mucha gente, y esa obra causó un gran impacto, y tanto fue así que se montó en Los Ángeles, en Colombia, y por ahí tenemos datos que también en Europa, porque esa obra también la llevamos a Europa. Y será como el espacio que le tocó vivir esa obra, que pues tuvo un impacto fuerte mediático, pues porque era muda, ¿no? Pero sí nos gustaría más bien escucharte, a ti que vienes, que estás en Barcelona, sobre tu reflexión de lo que estamos aquí. Están los amigos de Tancur, está de San Luis, está el Fantasma. Mira. Tenemos otros compañeros que hacen teatro aquí en Morelos, el Fantasma que lleva la moderación, y los amigos que están enlazándonos vía internet, y una serie de personas, de jóvenes que no los conozco, pero es importante que te dirijas a todos tu reflexión personal, y si nos gustaría seguirte escuchando. Bueno, sí, como te decía, yo creo que pues como dije anteriormente, yo soy un hijo de Cleta y del festival ¿no? Y con muchos otros también. Y lo de la mímica al oprimido igual, o sea, yo la remonté otra vez en Los Ángeles, la cambié un poquito porque me metí en la cuestión de la migra. Y sí vi la adaptación que hicieron los colombianos, porque la llevaron después, 3 años después, a otro festival de Tenaz, pero ellos le pusieron de mimeografías, eran un grupo de Cali, y realmente inclusive se armó una bronca ahí con los chicanos, porque los chicanos dijeron, esta obra ya se ha presentado, inclusive empezaron a acusarlos a los colombianos de plagio. Entonces había cambiado un poco el estilo, pero era la misma obra, ¿no? Y si te das cuenta, la obra misma es, no sé, un poco reflejo de lo que es el manifiesto del Partido Comunista. O sea, todos los aspectos que, si como la vemos, la montamos, es digamos un esqueleto del manifiesto del Partido Comunista. Es muy interesante, sobre todo el final, que no sé si te acuerdas que al final siempre era una gran controversia porque no se quería que se matara al burgués, ¿no?
esa fuera una de los digamos, la mayoría no quería que se llegara a ese final, ¿no? Que el final no le gustaba mucho a la gente. Oye Rubén, después de transitar por el teatro de origen político-social directo, por el teatro, por ejemplo, de tema de la inmigración con La Víctima, o con Guadalupe, o con el trabajo que hiciste con El Esperanza, ¿eso cómo se fue modificando en tu quehacer, en tu oficio de teatrero, de trabajador de la cultura? Ahora... Bueno, sí. Sí, dime. No, tú dime, tú acabas tu día primero. No, ahora ¿qué propuestas hay o se siguen reflejando este tipo de temas en tu trabajo o se ha cambiado la propuesta? No, lo que pasa es que ha cambiado un poquito la forma. Es decir, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos el mismo problema de los Estados Unidos en cuanto a inmigración, pero en lugar de ser mexicanos son marroquíes o son del Sahara, que en lugar de cruzar el desierto cruzan el estrecho, ¿me entiendes? Y que hay un montón que se mueren todos los días ahogados porque no utilizan lanchas hasta de juguete para cruzar. Entonces la problemática es un poco igual a la de Estados Unidos en términos de la inmigración, en términos de la reintegración, y ahora con el gobierno que hay aquí en España es peor, porque ese ha sido el equivalente de Reagan en la época que yo estaba allá, ¿no? Yo como el teatro que estoy haciendo es un poco más entre comillas tradicional, que tenemos que ir a teatros, tenemos que ir a escuelas. Entonces lo que hacemos nosotros es adaptar clásicos, y eso es un aprendizaje de lo que fue la mímica del oprimido, ¿no? Que teníamos una idea, se adapta la idea a lo que ya está un esqueleto. Y en ese sentido pues he utilizado un poco ese sistema. Por ejemplo, tengo la obra de Don Quijote. Y entonces, como el Quijote es muy largo, pues claro, la primera parte es lo tradicional, que se conozca el Quijote, un antiguo que leía mucho, se metía en problemas. Y la segunda parte, pues más enfocado sobre todo, por ejemplo, aquí en este caso a la sociedad machista, a la historia de Marcela, que la quieren casar a fuerza porque es muy bonita y la quieren linchar porque uno se suicidó porque ella no lo quería. En todo ese sentido, digamos, utilizando mucho lo que es la comedia del arte, o sea, lo que es el teatro chicano, el uso de máscaras, y también el grupo Mascarón lo usó mucho, el grupo Cero lo usó mucho, tanto con teatro. Entonces yo un poco combino un poco la organización del Teatro de Esperanza en el sentido de la dramaturgia, pero la forma, lo que era el teatro campesino, el teatro Mascarenos, el teatro Cero, en cuanto a la forma, el estilo de comedia del arte con la carpa, digamos, el estilo de la carpa, ¿no? Entonces utilizo mucho las máscaras que han dado muy buen resultado, porque tengo puesto solamente tenemos 2 actores o 3 actores, entonces tenemos que multiplicar los actores utilizando las máscaras, básicamente, ¿no? Entonces los actores que tenemos tienen que ser actores bastante entrenados en el sentido de poder cambiar el tono, cambiar el ritmo, cambiar, o sea, para crear un personaje, ¿no? Que eso tú ya sabes muy bien, ¿no? Porque tú tenías mucha experiencia en esa área, ¿no? Claro, entonces un poco copiándolos un poco a ustedes, haciendo la calca del estilo de ustedes, ¿no? Del teatro Cero, por ejemplo, ¿no? Bueno, cambia copiar por recrear y se oye más gentil. Vale, bueno, recrear. Pero realmente, o sea, me enfoco muy, yo soy muy copión, como muy recreativo, como tú quieras llamarlo, ¿no? Pero saco un poco las experiencias tanto de los chicanos como los mexicanos, como me entiendes. Entonces, en ese sentido, siempre con la idea de mejorar la calidad artística, ¿me entiendes? Y ya la política viene por sí misma por las obras que escojo. Por ejemplo, Huckleberry Finn, la historia de un negro que quiere liberarse, la historia de un niño que se quiere liberar porque está golpeado, la historia de una mujer que quiere ser liberada porque la golpea a su marido. Entonces se adapta la historia a eso, a la liberación, ¿me entiendes? O el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, el doctor que quiere ser muy bueno, que es muy bueno, es un fascista que quiere ser muy bueno y se lo toma por una poción, pero quiere ser bueno a su manera, porque quiere que todo el mundo sea bueno a su manera, con sus reglas,
es lo que tenemos aquí con el PP, ¿no? Que todos queremos que sean buenos, pero con nuestras leyes, con nuestras reglas, ¿no? Oye, entonces, dime. Mañana tienes chance de poderte conectar otra vez, porque hoy nos cambiaron los horarios de las personas que iban a participar, y para que puedas saludar y puedas pues compartir algunas reflexiones, ¿no? Sí, no, claro, a esta hora estaría bien. ¿A esta hora? Sí, a las 8 y 9, porque estoy ya durante el día, pero desde esta hora sí está bien. Bueno. Intentaré, ojalá que me funcione ya el Skype de la computadora, porque ahorita estamos hablando por el celular. Ah, ya. Así que, vale, entonces... Una última reflexión, ¿con quién te mantienes en contacto? ¿O qué sabes de las personas que pasaron por el Festival del 74? Bueno, con quien más tengo contacto en San Francisco, con Rodrigo Duarte Clark, con Richard Talavera, que es un dramaturgo de mucha calidad, con el Chino, un poco más alejadito porque está en Los Ángeles, y con el Teatro de Denver, Colorado, de Tony García, no sé si te acuerdas de él. Sí, claro. Que siguen trabajando muy duro ellos, o sea, está haciendo un buen trabajo con un grupo nuevo que, ex miembros de Teatro Esperanza, que ahora tienen un grupo que ha funcionado por muchos años, Teatro Visión, en Austin, Texas. En Austin, Texas, ahora. Sí, no, pero estoy confundido, es Teatro Visión, Teatro Vivo, perdón. Ajá, sí. Teatro Vivo en Austin y Teatro Visión en San José. Ya, en California. Sí, California. Sí. Son los grupos que realmente siguen y ahora demandando una calidad, ¿me entiendes? Precisamente el Teatro Visión está ahorita haciendo una versión de Macario. ¿Me entiendes? Oye, y Teatro, sí. Te pediría un favor, si es posible en este lapso que nos desconectemos, si te puedes comunicar con ellos para ver si les enseñas la vía, para ver si se pueden comunicar acá y compartir alguna cosa de las reflexiones del 74, sería pues excelente, ¿no? Podernos conectar también con ellos, ¿no? Hay un problema un castellano bastante truncado. ¿Cómo? Pues en inglés o en chicano, whatever, carnal. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, no le hace un saludo en inglés o en francés o en mudo o en italiano, lo que sea. Sería reconectar a los veteranos del 74. Se le fue. Sí, ya se sentía que estaba acá. Sí, es que estaba hablando del celular. Sí, se acabaron los euros. Después, vamos a tratar de reconectar. Pues de eso se trata, de reconectar con compas. Armar un mail list. Correos. Pues yo no sabía de Rubén, ¿dónde andaba? Se la pasa ni lo que estaba haciendo euros en San Francisco para regresar a chambear. Bueno, eso me comentó a Barcelona. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y pues hay varios compas que se quedaron de conectar, pero pues igual lo más importante también sería y seguir pues la conexión después del encuentro, a lo mejor, para encontrar los textos propuestos y las cosas así, ¿no? Para tener una base fuerte de lo que podría ser este reencuentro, ¿no? Terminar mañana, yo creo que te vamos a poder hacer las ponencias más en forma, para concretar de alguna forma estas reuniones. Topo, una pregunta. Sí. También tienen en la programación función de teatro y todo esto, ¿no? ¿Por qué no nos comentas? Hoy a las 8 de la noche. Okay. O sea, la idea es en el tiempo que quieran nos paramos de aquí y podemos compartir, ver la exposición o comentar la exposición. Los compitas están tratando de encontrar pues, algunas reacciones para tener como material de edición para un documental. Nos vamos a la comida cuando tenga los boletos, que tengo que ir a reencontrarlos,
y los restaurantes están muy cerquita. El grupo de Bobby, Fernando Morales, ya está por llegar al Cine Ocampo, al Teatro Campo. Van a bajar sus cosas y los vamos a llevar a donde se van a hospedar, para que regresen a dar su función a las 8 de la noche. Los huéspedes reales del grupo Festa Catlán a las 8 de la noche, ahí en el Ocampo, hoy. Y mañana la sesión iniciaría también a las 10. También, bueno, hoy la convocatoria fue a las 10, pero empezaríamos a 10, 11, y ya en una dinámica un poquito más formal, ya con gente que aplazó de hoy a mañana. Lamentablemente Lourdes Pérez Gay se enfermó, que también era ponente para hoy. Fernando Leiva, que también estaba, me dijo que le habían puesto una cosa de trabajo y que si se podía zafar se venía inmediatamente para acá, pero parece que no sucedió eso. Lalo el Guajolote. O sea, tenemos varios para hoy, pero no pudieron llegar por diferentes cosas. Pero Lourdes quedó de conectarse porque le prohibieron bajar y subir a México de Cuernavaca por presión, digo, por diferentes cosas. Entonces ayer su grupo vino a presentar, pero ella no llegó. Entonces quedó de conectarse también para cuando menos leer alguna cosa de reflexión breve y participar. Pero mañana está pues Fernando Morales como ponente, está Felipe Galván, está Enrique Cisneros, hay varios que están anotados. Entonces mañana esperamos que sea un poquito ya más formalizada la cosa y con la opción de quien se conecte. Luis Valdés también prometió que iba a hacer lo posible a buscar un pedacito ahí de tiempo para lanzarnos unas palabras. Entonces, y otros compañeros, pues, Adrián Vargas, hay 10, 20 que saben de la reunión y que incluso algunos ya han dicho, perdón, pero pues mis actividades no me lo permiten. Mándales un saludo a todos los compas. Okay. Mañana no va a alcanzar el tiempo, entonces. Mañana va a ser, ojalá y sea nutrido esto y que podamos concentrar de alguna forma la información y hacerlo bien atareado eso, ¿no? Sí, perdón. Sí, ¿tiene usted algún conocimiento de Enrique Ballester? Claro que sí. ¿Va a venir o qué conocimiento tiene o qué hace? Se le hizo llegar una invitación, yo lo anduve buscando en su teléfono que yo tenía, no era, me dieron otro, no era, supe que posiblemente iba a ir a San Luis, fue a San Luis Potosí. Gustavo Ballester, el sobrino, me parece que es. Sí, creo que sí. Quedó de ver si era posible que nos diera una visita, pero por razones de salud él no quiere mucho este tipo de reuniones, ¿no? Enrique. Pero Enrique No quiere tipo. Digo, la salud, los problemas de salud le impiden. ¿Cuál es el sujeto principal de su plática? ¿Gustavo o Enrique? No, Enrique. Enrique. El Gustavo es el contacto que lo mueve ahora porque él ya no puede moverse por sí solo. Por salud. Por salud, sí. Sí, por salud, que es un personaje muy importante dentro de este periodo, ¿no? Por su creatividad, por su participación. Premio en Bellas Artes. Sí, pero desafortunadamente tiene ese problema de salud. Y hasta el momento pues no me han confirmado. Traté de ir a San Luis cuando supe que iba a ir también para ver si lo podía conectar, asegurar que viniera, pero ni él ni Julio César López, el autor del libro que se mencionó hace rato, también dijo que iba a estar hoy, pero también tiene sus problemas de salud que le impiden la movilización ya como en otros tiempos. ¿Y también Julio César está en México?
Julio César está en México, sí. Está ahí trabajando en el CITRU, Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigui, y él es investigador de ahí, y dijo que si él no podía venir, que iba a mandar algunos libros para ver si alguien quisiera llevarlos, ¿no? Y también hablamos de la posible presentación de su libro por acá en alguna de las actividades. Sí.